Bueno, queridos amigos secreteros, hoy os traigo un tema que tenía muchísimas ganas de hacer. Tenía muchas ganas de hacer por lo que atañe a lo mío personal, que ahora os contaré mi experiencia y por qué decido hacer este vídeo. Diréis que una persona tan lógica y siempre apelo a lo psicológico, a lo lógico, a lo científico, y es cierto que soy así, pero hoy os voy a hablar de las artes adivinatorias, por llamarlo artes, de la Ouija, de las cartas y de toda la brujería, ocultismo, Wicca, santería, todas estas cosas. ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Según mi propia experiencia, para empezar os voy a explicar un poquito sobre la Ouija. El origen de la Ouija, que sí es oui en francés, oui es sí, y ya en alemán ya, es dual, o sea, hay gente que dice que sí, que viene de ahí, pero otros dicen que no, es decir, no está del todo claro que se llame Ouija por eso. ¿Qué es la Ouija? No es un juguete. No es un juguete pese a que los fabricantes nos muestran en el tablero, cuando lo compras por Amazon, pone que para niño a partir de 8 años, fijaros qué cosas, ¿no? Y va el papá o la mamá ignorante y dice, ah, mira, un juego para mi hijo, y se lo compra, sin saber lo que hay ahí. Bueno, yo personalmente jamás he hecho la Ouija, jamás, pero no hace falta para entrar en según qué movidas, que ahora os explicaré, para topar con algo que no se debe de topar en la vida, ¿no? Os voy a hablar un poquito, la época victoriana, como sabéis, pues era una época un poquito contradictoria entre que se morían los niños y muchos no llegaban más allá de los 5 años, la esperanza de vida era de 45 años, la muerte era algo que estaba ahí constantemente. Entonces, a raíz de eso, como estaban constantemente enfrentados a la muerte, no era algo tabú, ya sabéis que se hacían aquellas fotos con el muerto al lado para recordarlo y todo eso, y empiezan a surgir las mediums y bueno, surgen estos mediums que buscan este contacto con el más allá con desesperación. Surge una época de la ciencia, empieza también Darwin con su teoría, todo esto, ¿no? Y crea una gran contradicción y la gente empieza a tener esta búsqueda y empiezan a desobedecer a la Biblia. En cuanto, ahora os diré qué dice la Biblia sobre esto, ¿no? Yo no soy una persona con gran fe, he de decir, a día de hoy. Sí que mi particular versión sobre la fe no la voy a ahora explicar aquí. Sí que creo que existe algo y creo que podemos llamarlo Dios, pero no está fuera de nosotros, sino que formamos parte, ¿no? Ya os lo he explicado muchas veces. Pero sí que hay algo que si confías en ese Dios no necesitas nada de esto, ¿no? Pero bueno, vayamos al origen de la Ouija otra vez. La Blanchette era una especie de puntero en forma de corazón que surge en 1850, inventado por M. Blanchette, que era un francés, y con eso intentan contactar por primera vez no, he de decir que antes de esto existió, aquí lo tengo apuntado, la Saraisha, que es de origen árabe, que es mucho más antiguo, que digamos es una Ouija antigua. Si juntamos la Blanchette con la Saraisha, tendríamos una Ouija ya primitiva, ¿no? Un poquito rudimentaria, pero la tendríamos. Bien, surge la Blanchette en 1850, como he dicho, inventado por este señor francés, y esto sería el primitivo puntero de la Ouija. La Ouija en sí, ¿vale? La Blanchette es utilizada por las Fox Sisters, que son las hermanas Fox, que todos habéis oído hablar, que eran 3 hermanas, que eran consultadas por todo el mundo, que luego mucho resultó fraude, que contactaban con los muertos supuestamente, ¿no? Bueno, estas tenían un gran éxito en la época victoriana, está básicamente marcada por estas comunicaciones, tiradas de cartas, etcétera, etcétera. El 23 de enero de 1854 surge ya lo que es el psicógrafo, inventado por Wagner, y este psicógrafo sería ya básicamente también el elemento ya de la Ouija, ¿vale? Ya tenemos ahí varios elementos. Tenemos este tan antiguo que no sabemos de qué época consta, de la Saraisha, que es árabe, y tenemos el psicógrafo que surge el 23 de enero de 1854, y cuando realmente luego ya evolucionado por estos elementos surge la Ouija, surge en 1800,
1890 por Elijah Bond. Elijah Bond la patenta finalmente el 10 de febrero de 1891 como la Ouija, y ya tenemos la Ouija comercializada por todo el mundo. Con todo lo que eso conlleva. Habéis visto El Exorcista, la película, basada en hechos reales, en realidad fue un niño, no una niña. Realmente pasó así, ¿no? Que hizo el juego, no es un juego, repito, es una cosa muy seria, de la Ouija y quedó poseída. ¿Es posible una posesión a través de esto? Sí, es posible. Yo creo firmemente en esto, no es una creencia porque es que he experimentado algo que os voy a explicar aquí y sirva mi experiencia de una persona como yo en mi caso, que soy científica, que soy tal, para que le cojáis respeto a estas cosas y dejéis de hacerlo. Vamos a partir de que si creemos en que hay un algo, llamadlo Dios, ¿no? Llamadlo así, si queréis creerlo, podéis creer, si no. Si confiamos, porque si estamos en su mano y confiamos en él, ¿vale? Y yo doy fe de que es así, porque en muchas ocasiones de mi vida he notado cuando he pedido con ganas que se me escucha y se me acoge. El otro día lo comenté con un sacerdote en persona, que es amigo mío, y le dije, es tan sencillo hablar con Dios, y realmente mucha gente dice, no, es que nunca responde. Sí que responde, y tanto que responde. Responde en forma de hechos. Cuando se le pide, cuando es menester, se nos da. Es así. Entonces, si tú tienes fe en Dios, o llámalo como quieras, de verdad, llamadlo como queráis, en sus planes para ti, necesitas concurrir a ouijas, hablar con muertos, y aquí tenéis a alguien que se ha pasado la vida, que me he autodefinido como medio muchas veces, que he dado mensajes a otras personas de fallecidos, y es cierto que esto me ha ocurrido, me sigue ocurriendo, sigo viendo cosas, sigo viéndolo, no lo puedo evitar, pero mi pregunta es, ¿viene de mí? ¿Realmente viene de mi persona? ¿O es algo más que me ha influenciado? Yo no lo sé a día de hoy. Yo no tengo ni idea. Lo que os voy a contar es mi experiencia para que dejéis las manitas quietas con estas cosas. Este vídeo es una advertencia, sobre todo con la Ouija. Yo no la he hecho nunca, pero conozco casos. Conozco una chica que lo pasó muy mal y, como dice el padre Fortea, que también lo conozco en persona, por cierto, es una gran persona. Como dice él, no hay que ver el demonio y los demonios o los diablos, como lo queráis llamar. Llamadlo como queráis, está en todas las religiones. Hay algo y hay unas entidades pues, que están ahí, que bueno. Aquí hago un inciso. Si vosotros os acordáis de otros vídeos que os expliqué, Flatland, Planilandia, este libro que escribió Abbott, ¿no? Imaginaros un mundo plano, completamente plano, y que estos seres solo puedan moverse para atrás y para adelante, no conocen la tridimensión, y tú, que estás en la tercera dimensión, pasas tu mano, les estás viendo actuar y te están rogando que des una señal porque creen en fantasmas, y tú pasas tu mano abajo, estás jugando con ellos. Ellos realmente los puedes manipular desde tu tercera dimensión, ¿verdad? Podrías manipular a seres de una dimensión plana. Es así, ¿verdad? Pues imaginaros que vosotros en esta tercera dimensión, en la cual no veis otras realidades y otros seres de naturaleza maligna, porque lo son y lo he experimentado, sí que os pueden ver, sí que os pueden ver vuestro futuro, vuestro pasado, incluso lo más íntimo de vuestro ser y lo de vuestros seres queridos. Y entonces vosotros cogéis una ouija y pensáis que estáis hablando con el abuelo fallecido, con vuestro padre o hermana fallecidos, porque no hay una identidad que se os muestre. Es como en internet, cuando estáis ante el chat con un desconocido, a lo mejor os dicen, mira, yo soy un chico de 20 años, soy rubio y mido 1,90. Sí, militar. Cámara, dice, lo dice por el tema de los militares, por los negritos que se hacen pasar por militares para estafar. Bueno, pues es algo muy parecido. Si sabemos que Satán, Lucifer, bueno, estos nombres son muy relativos, ¿no? Que son legión estas criaturas y son los padres de la mentira, del engaño. Y sabemos que en internet lo hacen personas
que luego resulta ser un abuelete de 90 años o de 80 que se divierte, ¿no? Eso en el menor de los casos, cuando en un pederasta o algo peor. ¿Qué no puede haber detrás de estas cosas en las cuales tratamos de comunicar? Yo estoy todo el rato hablando de la Ouija, pero yo os voy a hablar de esto. ¿Qué es esto? Estas son unas cartas que eran de mi abuelo Carl Böck, mi abuelo paterno. Aquí están las instrucciones. Y estas son unas cartas que son originales del siglo XIX, ¿vale? Que pertenecieron a la Madame Léon Mart, que es una pitonisa francesa precisamente de la época victoriana, y que mi abuelo heredó estas cartas originales, ¿no? Luego hay copias hechas de estas cartas. Son unas cartas de oráculo. Bueno, si yo os digo, aquí hay una indumentaria utilizada por mí, también hay un marco alemán, que es el que llevó mi padre antes de fallecer. Pues una simple moneda, cuando dependéis de sí y no, como yo he hecho, ya puede ser una puerta que estáis abriendo, porque estas son puertas que abrís a cosas que no sabéis que os van a responder. Yo, pese a saber y haber estado con Fortea, saber y creer y haber visto cosas que sé que esto tiene un peligro, pese a ello todavía lo estaba haciendo, pensando, no, es Dios quien me responde, es mi padre quien me responde. Yo decía, son las cartas que me responden, pero ¿vosotros creéis que cartulinas de estas, cartulinas o un tablero tiene la potestad de contestar o de moverse o de hacer algo? Pues no, señores. Estos son trozos de papel. Pero quien maneja esto, cuando vosotros estáis permitiendo desde vuestra voluntad que alguien lo maneje y pensáis que es vuestro padre difunto, como yo llegaba a pensar, y puede ser algo muy distinto. ¿Por qué lo supe? Sencillo, porque, bueno, es que son tantas cosas que quiero mezclar. El tema es que yo estas cartas de mi abuelo, con la excusa es que mi abuelo era muy buena persona, es que era curandero, es verdad que lo era una persona clarividente, habré heredado esto de él, que esto es bueno, esto no puede ser algo malo, porque era buena persona, claro que lo era, pero yo empecé a consultar esto constantemente, ¿vale? Incluso gente que venía a verme y no fallaba. Es decir, personas, yo conocí una persona que fue muy nefasta para mí, yo pregunté a estas cartas y me salió aquí la serpiente y la... Bueno, 3 cartas, siempre lo hago con 3. Me salieron 3 cartas nefastas, avisándome que tuviera cuidado con esta persona. Fui consultando y efectivamente me decían los sucesos que iban a pasar. Fui consultando esto con mucha gente, muchas personas. Incluso fui consultando cosas y decisiones de mi vida, de la vida de otros, y siempre, os puedo asegurar, al 100% daban una respuesta clara y orientativa. Y ahora diréis, oh, qué bueno, qué bien, pero si eso es positivo, ya. Pero ahora viene la parte 2. Y es que esto ha funcionado mucho tiempo así. Pero, de repente, y esto fue el año pasado, volví a tirarlas con una persona que entró en mi vida, y yo tiré las cartas, y me decían, es el hombre de tu vida. Salía el caballero y al lado el corazón, etcétera, el hombre de mi vida. Y le digo aquí a cámara, hombre, me están diciendo que esa persona es el hombre de mi vida. Bueno, pues resulta que esa persona era una persona muy mentirosa, era básicamente una persona bastante nefasta y negativa, pero las cartas me estaban enredando. ¿Qué querían las cartas? Las cartas no, lo que hay detrás. Que yo probablemente dejara a mi pareja y fuera con una persona absolutamente no de fiar, maligna, mentirosa y nefasta. Por suerte me di cuenta, rectifiqué, ¿vale? Y vi que no solo me habían mentido en esto, sino que empezaron a mostrarme caminos muy equivocados y siempre nefastos. Si bien no habían fallado hasta ese momento, después empezaron a mostrarme cosas que eran totalmente malas para mí, con imprecisión y engaño y mentira. Las cartas empezaban a mentir. Digo las cartas por no decir lo que sospecho que había detrás. Esto, conjunto con una serie de cosas en casa, cuadros que cayeron de la pared, un espejo, cámara es testigo, que a las 3 de la mañana, que es una hora muy fea, cayó de la pared sin ningún
nada que lo moviera, un espejo que llevaba 11 años anclado en la pared. También estos fenómenos me acompañaron a mí, estando, cámara lo sabe, en el ambulatorio, me sacaron sangre, yo me vuelvo muy insoportable, porque tengo fobia. Cayó un reloj de la pared, casi cayó encima la enfermera, y la enfermera se asustó muchísimo, nadie lo tocó, y dijo que ¿cuántos años? 9 años, decía que, cámara, ¿no? Que estaba 9 años ahí colgado y que, bueno, una serie de fenómenos acompañan de pronto, aunque siempre los he tenido en mi vida, de algún modo, ¿no? Pero de repente se intensifica en cuanto las cartas ya no me dan esa precisión y empiezan a engañarme. Me di cuenta y busco la ayuda de una persona que es sacerdote y exorcista. Y esta persona me orientó muchísimo y aparté para siempre mis manos de esto. Las he sacado únicamente con el único fin de mostraros, y no las he quemado, obviamente porque tiene un valor histórico, ¿no? Eran de mi abuelo y tal, bueno, él me lo dijo que, bueno, estas cartas están ahora exorcizadas, y yo prometí que jamás, nunca más iba a tocarlas para esos fines, y así lo he hecho. Aquí hay una nota dentro, que esto es la letra de mi padre, que se hizo una tirada, y yo he reproducido esta tirada y le está prediciendo que va a morir, y mi padre murió después de eso. Bueno, ¿qué os estoy contando con todo este rollo? Que todas las cosas adivinatorias, ouijas, cartas, tienen el gran peligro de que lo que hay detrás no lo conocéis. Yo no voy a afirmar aquí que sean demonios. Antes no terminé de explicar. Fortea dice que es mejor un cristiano que no cree en demonios ni en el diablo y cosas así, que alguien que está viendo el demonio detrás de todo, ¿no? Que es el caso de los testigos de Jehová, que todo lo ven demoníaco y todo es obra del demonio. Eso tampoco es bueno, porque no hay que vivir con miedo, ni hay que estar dándole, porque entonces le estás dando poder a esas cosas. Y tampoco es eso, no es eso, porque estamos en un mundo de Dios, a ver, que aquí hay una claridad y hay una voluntad buena, y si estamos todo el rato atrayendo esa negatividad, tampoco. Pero sí quiero advertir, porque a mí me pasó, que cuando te coges un enganche, esto engancha, ¿por qué? Porque te está dando una respuesta, ¡ostras, acertado! Es que me ha acertado. Y entonces voy a volver a consultar, y voy a volver a consultar, y consulto todo el rato, como hice yo. Nada, eso es inofensivo esto. Y claro, siempre, ¡ay, qué guay! Pues sí, me han acertado. ¿Y tienes una dependencia? Y de repente, como ya estás confiando que aquí viene el tema, igual que la droga o una persona mala que te está dando un psicópata, ¿no? Que el demonio también es así, según mi punto de vista, o ellos, porque creo que son legión y así será. De repente te empiezan a llevar por mal camino y te señalan cosas que pueden ser nefastas para ti, pero como tú confías que siempre te ha acertado, ¿vale? Si yo no soy como soy y soy una persona más débil, o un niño o un adolescente, me va a llevar por mal camino, es decir, me va a engañar y me va a desesperar. Y ese es el peligro. ¿Por qué? Porque detrás no puede haber tu padre ni tu abuelo muerto, porque él no haría eso. Con lo cual, ¿qué es lo que hay detrás? Nada bueno. Porque nada bueno, lo único que ha buscado eso que hay detrás es engancharme, ¿vale? Hacerme creer que, wow, que puedo hacer esto y que estoy por encima de todo, sabiendo cosas que otros no saben, para luego llevarme por un camino totalmente erróneo y oscuro, por donde me iban a llevar. Pero ahí es donde me planteé y dije, hasta aquí. Y así lo mantengo y nunca más. Es decir, nunca más. No al tarot, no al ocultismo, no a la ouija, no a todas estas artes adivinatorias, ni siquiera horóscopos. Si bien el tema de la astrología, yo antes me gustaba mucho, ¿no? Pero no en plan, que voy a ver qué me pasa, sino sí que es verdad que esto lo hacían los sumerios, ¿no? Es una ciencia ya de los sumerios, ciencia, pseudociencia. Y aquella gente, pues bueno, sí que es cierto que, bueno, que Capricornio es de una determinada forma y que hay un patrón, eso es verdad, pero de ahí a pasar a hacerte horóscopos para determinar qué vas a hacer y qué va a pasar,
¿Realmente necesitamos saber qué nos va a pasar? Es importante saberlo. Yo creo que es mucho más importante aceptar las cosas como vienen y dar gracias a Dios y a lo que hay ahí. Gracias, universo, gracias, Dios, por abrirme este camino, porque todo es bueno. Todo lo que nos va a pasar es bueno, venga como venga. Lo importante es aceptarlo y pasarlo, porque si es malo, será para hacernos mejor. Y si es bueno, bienvenido sea. Con lo cual, ¿qué puñetera necesidad tenemos todos? Y yo ahora lo veo, y hace un tiempo que lo voy viendo gracias a este sacerdote que no es que me lo dijera, es que ha sido ir a visitarlo y verlo claro. ¿Por qué necesitamos consultar todas estas cosas? Si tenemos fe en Dios, ¿necesitamos consultar esto? No, la respuesta es no. Dejaros de estas cosas. Lo único que os va a pasar, tarde o temprano, son cosas negativas. Y sé de lo que hablo porque me ha pasado y os lo estoy diciendo en este vídeo. Las cartas no hablan, ni hablan los cartones, ni los tableros, ni habla el tarot, ni hablan los pozos del café, ni habla nada, sino algo que vosotros estáis abriendo, estáis ordenando, estáis diciendo, háblame, va a responder, y no son cosas buenas. Os puedo asegurar que no es nada bueno. Aquí yo no he visto nada bueno, al contrario. Con lo cual, a partir de ahora, yo no quiero saber nada. Sí que es verdad que yo tengo intuiciones, sí que es verdad que veo cosas. El otro día, con cámara, hay una persona desaparecida ahora mismo, un actor desaparecido, yo le dije incluso cómo iba vestido sin saberlo, y eso no lo puedo evitar, eso me viene a la cabeza, ¿vale? Pero una cosa es que haya personas que a lo mejor pueden encontrar desaparecidos y muertos, que es algo que supongo que es por mi síndrome, es que no lo sé, ¿vale? Yo no sé de dónde me viene la información, tampoco quiero decir que es diabólico, porque en mí no hay nada diabólico, yo llevo una vida bastante recta a día de hoy. Bueno, siempre más o menos la he llevado. No hay nada en mí diabólico, nada. Pero precisamente estas entidades no buscan a los que ya están perdidos y a los que se drogan y a los que llevan mala vida y llevan una vida de mentira, ¿no? Y de engaño y de maldad. No buscan a esos, ya los tienen. Buscan al recto. Y ahí es donde está el peligro. Por eso hay que pedirle a Dios lo que hay ahí para que nos fortalezca. A día de hoy hablo así y os puedo asegurar que mi fe no siempre es firme, ¿eh? Yo no soy una persona de fe, soy una persona de ciencia. Pero sí que es verdad que he experimentado esto y os lo digo tal como os lo digo, que esto funcionaba y siempre me daba la respuesta correcta, hasta que dejó de hacerlo y además me llevaba a personas nefastas y me llevaba a caminos oscuros. Cuando yo preguntaba, me intentaba... por ejemplo, sobre trabajos, que el trabajo también me llevaba por un sitio que me hubiera podido costar el trabajo, ¿no? Por una decisión que yo tenía que tomar, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que... Y ya os veis que la tirada aquí ya está diciendo que mi padre iba a fallecer. Os digo también el marco. Yo cuando tomaba decisiones en mi vida, yo tiraba el marco y decía... la Deutsche Mark, ¿no? El 1 es sí, y esta parte donde sale el águila es no, y hacía así, la tiraba, y tomaba mis decisiones a raíz de esto, y me acertaba, claro, hasta que dejó de hacerlo, ¿Qué hay detrás? Pues cada vez que tomamos decisiones así, pues ya podéis imaginar qué puede haber detrás. Yo no soy una persona que cree especialmente, os lo digo, pero sí que es verdad que en la Biblia os voy a decir que hay 24 menciones sobre las artes, es que digo artes adivinatorias, voy a decir brujería, hechicería y ocultismo, que no es nada positivo, no es nada positivo. Si decís, no, es que yo de vez en cuando, no sé qué, para mis amigas, no es positivo. No, una persona que confía en Dios no puede estar confiando en Dios y desobedecer a Dios haciendo estas cosas, porque no estás confiando en Él. Es muy simple, es muy simple. Os diré que yo he detectado cuatro sitios, sobre todo el Deuteronomio 18, 10, 12, donde claramente lo prohíbe, y si lo prohíbe es por algo, ya sabemos, la Biblia yo soy la primera que siempre he dicho, esto es un rollo porque es que fue alterado por, ¿cómo se llama este romano? Constantino, etcétera, que luego en el Concilio de Trento, en el anterior y tal,
Sí, exacto, de Nicea fue alterado, fue sacado lo que no... Eso está claro, pero el Deuteronomio 18, si os lo leéis, leéroslo, ¿vale? Claramente. Luego también tenemos Levítico 20, 1, 27. Otra mención a que no se debe de hacer. Son advertencias. Galatas 5, 17, 21, Apocalipsis 21, 8, ¿vale? Hechos 8, 9, 20, 23 y por supuesto el Deuteronomio. Pero estos son cinco veces que lo advierte. Pero luego hay 24 menciones más a esto, ¿vale? Es que más claro imposible. Y si ya confiáis en Jesús, que mucha gente cree que ha sido un personaje histórico, que fue un revolucionario, todo lo que se ha dicho, que fue ¿cómo es esto, Dan? ¿Cómo es? Celote. Exacto, hay un montón de teorías. Yo no descarto nada, yo no descarto, yo también soy escéptica, yo tampoco tengo una fe firme, siempre lo pido, pero muchas veces me puede mi intelecto. Pero tiene lógica su enseñanza, tiene lógica para mí, tiene mucha lógica. Eso está claro. Es decir, si tú confías en su palabra, hay una felicidad extraña cuando yo entro en una iglesia. Es muy extraño, es muy difícil de explicar. Yo no soy carne de sectas ni de religiones, pero sí que es verdad, sobre todo el otro día, estaba ahí, tomé la Eucaristía y noté un cambio en mí, ¿no? Un cambio, una paz, una cosa que es muy difícil. Y ya os digo que soy la primera que tiene dudas de fe. Pero es verdad que desde que yo dejé estas movidas, y la gente sigue llamándome y me sigue preguntando, ¿me puedes decir tal cosa? ¿Tú qué ves? Me he llegado a dedicar a ver personas, y lo hacía por un bien, porque yo decía, mira, yo os voy a adivinar cosas y a cambio le ayudáis a los animales. Yo decía, ingresáis algo en el santuario Gaia, aquí, allá. A mí no, a ellos. La gente lo hacía, ¿no? Bueno, muchos me engañaron y luego no daban nada. Quedaba con estas personas o me llamaban consultando. Yo no lo hacía con cartas, lo hacía con la cabeza. A veces con cartas. Pero ¿realmente eso es bueno? Sí, he ayudado. No digo que no, no digo que no. Pero ¿creéis que ayudar con cartas es bueno? Yo no sé lo que ha habido ahí detrás. A lo mejor es una paranoia y a lo mejor es que simplemente yo proyecto sobre las cartas, ¿no? Proyecto cuando las veo tiradas y tal, también, no descarto nada. Pero qué extraño que siempre acertaran tan al detalle, tan al detalle. He llegado a asustar a gente con esto, llegarse a asustar de lo preciso que ha sido. De hecho, hubo un incidente una vez muy, muy fuerte que unas personas se volvieron contra mí precisamente por estas historias, ¿no? Llamándome bruja, llamándome de todo. Y hoy en día casi que les tengo que dar la razón porque no es para menos llamarme de otra manera. Y son cosas que no, porque si confiamos en Dios, como os digo, nada puede estar mal en vuestra vida. Venga lo que venga, tengáis que pasar por lo que tengáis que pasar. Yo he pasado por muchas cosas muy duras, pero aquí estoy y seguís para adelante. ¿De qué os sirve saber si va a morir mi madre de aquí a poco y la carta te diga que sí y luego muere, ¿no? O otras cosas, o voy a perder el trabajo y luego lo pierdes porque la carta te lo ha dicho. Porque también hacen eso, lo que hay detrás de las cartas. También te hacen eso, te dicen cosas negativas y luego pasan. Porque así juegan con nosotros estos elementos. Elementos que algunos sacerdotes que se dedican a exorcizar os podrían contar, pero son muy, muy discretos. Que eso existe. Y lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Yo sé que eso existe. Bueno, habría mucho más que decir. No sé si me he dejado algo, había hecho aquí algunos apuntes, pero más o menos este vídeo es una advertencia. Ahora muchos que me conocéis y sabéis que soy una persona muy de ciencias, os sorprenderá y pondréis tonterías debajo. Me da igual, sinceramente. Me da igual. Yo soy la primera que tiene dudas en todo, yo soy una persona que duda constantemente de todo, no lo puedo evitar, pero sí que tengo claro a día de hoy que eso no es el camino de ir por la vida. Ni hechicerías, ni echar cartas, ni oráculos, ni horóscopos. No me interesa ni lo más mínimo hoy por hoy. Es decir, ni lo más mínimo.
Y nunca más en mi vida voy a recurrir a algo así. Lo que tenga que ser y lo que tenga que venir lo aceptaré de buen grado confiando en Dios. Yo cada día pido tener esa fe, cada día pido ese contacto. Y os lo podéis creer o no, pero me responde. Me responde porque tengo esas pruebas, las tengo. El otro día me pasó una cosa donde he notado claramente la intervención de algo que no podía ser otra cosa. Y es que es muy sencillo, es lo que yo le dije al padre, ¿no? A este sacerdote. Es que es tan sencillo en el fondo. Simple y llanamente le pides y parece que te escucha, ¿vale? Si eso conviene para ti, para tu camino, parece que eres escuchado. Es muy curioso y me ha pasado muchas veces en la vida que he pedido ayuda y se me ha dado. Cuando es con fe, en ese momento sí ha sido con mucha fe. Ahí está. Estamos siempre ahí. No es Él el que nos abandona. No es Él, no es Dios el que nos deja. Somos nosotros que nos apartamos de todo eso. Nos apartamos, como yo me he apartado y he vuelto y he apartado y he vuelto. Como ahora estoy volviendo, porque estoy volviendo. Y creo que hasta Einstein era creyente. Hasta Einstein era creyente. Porque por mucho que sepas, por más que se te llene la cabeza de datos y de hechos y de física, claro que sí, pero detrás de todo tengo claro que hay un creador, hay algo que crea todo esto, aunque seamos nosotros a través de Dios, porque también está en nosotros, está en todo. Eso, esa fuerza creadora, ese gran todo, como yo le llamo, ese Dios como le llaman las religiones, eso está en todo y solo puede haber un diseño inteligente. Eso me ha quedado clarísimo. Bueno, que me enrollo. El mensaje es que no hagáis nada de esto, por muy inofensivo que os parezca, porque eso va cogiendo un poder sobre vosotros, os va a guiar mal, os va a engañar, os va a dar informaciones para engancharos y luego os va os va a llevar por la calle de la amargura. ¿Cuántas personas ha habido que han dependido de la Ouija, sobre todo, o de cartas, y han hecho lo que las cartas aconsejaban y luego han acabado mal, incluso muertas? Muchas personas, muchas, y todavía a diario lo veo yo por ahí. Conozco gente que está enganchadísima al tarot. Ah, no, es que yo llamo a una vidente de estas de... Aparte que, ojo, muchas son simplemente es por la pasta, casi todo el mundo, ¿no? Y aparte que son muy mentalistas, y os van a sacar la pasta y os van a hacer de todo. Eso es otro factor, que no siempre se adivina, porque también hay que ver ese factor, ¿no? Bueno, hasta aquí. Espero que os sirva. Os podéis mofar, os podéis pensar lo que queráis. Esta es mi experiencia. A mí me ha ocurrido que eso me ha pasado así. Hay mucha gente que me conoce que sabe que eso es así y sabe que también le ha acertado cosas, no yo, sino eso, que eso puede ser algo muy malo, como he dicho, y que hasta aquí, y que se acabó, que he hecho la cruz sobre todo, ya lo he hecho ya este año. Y bueno, poco más. Espero que os haya gustado, os sea útil este vídeo. En esta ocasión no es algo como otras veces, tan científico y tan así, sino puramente más desde lo subliminal, desde la creencia. Pero los hechos están ahí para mí. Muchas gracias por verme y que paséis una buena noche. Un beso muy grande.